en tiempos en que recién se inventaba el fuego y estaban haciendo la palabra. Y si fuimos capaces de sobrevivir en condiciones tan atroces fue porque supimos defendernos juntos y porque supimos compartir la comida. Son las dos condiciones que yo creo que hicieron posible ese milagro. Y creo también que la voluntad de belleza de la que te hablaba recién existió desde aquellos pretéritos tiempos. Y no es casual que el género humano se resista a reconocerlo. Fíjate que ahí en el último libro, en este... Sí, en Los hijos de los días. Los hijos de los días. En algún lugar yo hablo de los científicos españoles, con los nombres y los años y todos los datos concretos, que se negaban a reconocer que las cuevas de Altamira eran prehistóricas. Ah, sí. Entonces decían que era una estafa, que era una trampa, que en realidad eran pintores de ahora que simulaban ser prehistóricos por conveniencias de marketing para vender mejor sus cosas. Se demoró mucho en reconocer que era verdad, que hacía miles de años que nosotros o nuestros abuelos habían sido capaces de tanta belleza. Nos costó muchísimo reconocerlo. Y la verdad es que la belleza nació con nosotros, como el deseo, como el hambre, y fue desde el principio una hazaña posible. Esa capacidad de belleza que hizo que fuéramos capaces de convertir en flautas los huesos de los pájaros o alindar las paredes de las cavernas, de las cuevas, que en otro de los textos, no de este último de Los hijos de los días, sino del anterior, de Espejos, hay un texto donde yo me pregunto cómo fueron nuestros abuelos tan bestias, tan obligados a la brutalidad, cómo fueron capaces de tanta delicadeza. Por ejemplo, las cuevas de Altamira son pinturas delicadísimas, que se salen de la roca y se van al aire de delicadas que son. Y entonces yo me preguntaba ahí en Espejos, y me lo sigo preguntando, si fueron realmente abuelos, si no serían las abuelas, si no serían ellas, si no habrán sido las pinturas rupestres obras de las mujeres excluidas desde el principio de los tiempos. Yo creo que sí, que eran mujeres, que decoraban la casa, o sea, que alindaban la casa y que tenían un sentido de la belleza más desarrollado que el nuestro, obligados como estábamos a pelear cuerpo a cuerpo con fieras feroces, ¿no? Y eso hizo que ellas llegaran más lejos en el cultivo de la belleza, y eso yo se los agradezco. Y por eso las mujeres ocupan siempre un lugar importante en todo lo que escribo, ¿no? Como una suerte de homenaje incesante a la mitad invisible de la humanidad que tanto hizo para guardar lo que más valía la pena guardar, que era la capacidad de hermosura. Por ejemplo, algunas de las crónicas de la conquista española son muy reveladoras, aparte de que algunas son muy hermosas de leer porque el lenguaje de la época era muy bello, más bello que el que hablamos ahora. Pero además de eso son muy reveladoras de lo que eran los prejuicios de esta Europa que invade un territorio desconocido creyendo que es la India o China o Japón. Y entonces el horror que les produce ver gente desnuda, mujeres y hombres, todos desnudos y pintados, como cuadros andantes, cuadros ambulantes. Y en lugar de percibir eso como una virtud cultural, en lugar de decir, qué sana esta cultura, y qué bella es, qué hermosa, que quiere compartir la belleza, porque estos se pintan el cuerpo para gustar y también para gustarse, y así se convierten en cuadros que caminan. En lugar de admirar eso, lo condenaban, decía, esta es la prueba, este es un territorio satánico, acá esto es lo que el diablo conquistó, y al diablo hay que echarlo. Y de paso se quedaban con el oro y la plata, claro, con el pretexto de que Dios mandaba. El libro al que hace referencia, Eduardo, se llama Los hijos de los días. Voy a volver sobre su crónica sobre el Che Guevara, voy a volver sobre otros de los puntos que fuimos pasando, pero me quedo un ratito en este libro, que es su nuevo libro, que tiene una estructura muy particular y muy interesante, que es la de contar una historia por día. Hay 365 historias. Y 366. 366. A esto se refería Eduardo cuando hablaba de su propio diseño. Vos tenés en cada página como, sí, un texto, es lo que en páginas llamamos un pirulito o un cuadrito, pero a veces es mal. Y no solamente tiene que ver con vivencias o ideas del mundo que Eduardo tiene, como en otros libros, sino que en este caso hay mucha historia. Hay cosas que en efecto ocurrieron
Sí. el día que se menciona en otro tiempo. Sí. ¿Cuál de las historias que aparecen en el libro es la que menos te sabías antes de escribirlo y que más te sorprendió a la hora de hacerlo? Sí, la verdad es que casi todas, porque viste que uno se asoma a la realidad y no deja de asombrarse, de sorprenderse. Y eso hace que la realidad nunca sea aburrida, que si no nos moriríamos de aburrimiento si se repitiera. Pero siempre ella tiene sorpresas para ofrecer, cosas que uno no sabía y que de golpe se entera. Por ejemplo, que en Canadá las mujeres, hablando de mujeres, ¿no? Sí. Las mujeres no fueron legalmente personas hasta 1920 y pico, o sea, hasta hace 15 minutos. No tenían existencia legal como personas. Y fueron unas señoras de estas que parecen arrancadas de la mejor literatura británica, que tomando el té conspiraban contra la Suprema Corte de Justicia de Canadá, que había dictado por decreto esa verdad absoluta. Las mujeres no son personas, legalmente no son personas. Entonces ellas negaron esa negación y conspiraban tomando el té hasta que lograron movilizar sectores cada vez más importantes de la opinión pública canadiense para acabar con semejante mamarracho. Pero fue recién en 1920 y pico, y yo no lo sabía. Me enteré caminando. Es hace 10 minutos en la historia de verdad. Claro, y me enteré caminando con mi traductor al inglés, Mark Freed, que vive en Canadá. Y entonces caminábamos por uno de los bosques y de golpe me encontré con un extraño monumento que parecía como de unas señoras en bronce todo, pero sentadas en los sillones con tacitas de té. Y digo, ¿y esto qué es? Me dijo, no, estas son las que lograron que se reconociera que las mujeres son personas. Digo, ay, Mark, me acabas de regalar una historia. Espera un momentito que saco la libretita. Yo siempre ando con estas libretitas en el bolsillo. Saqué enseguida la libretita y enseguida, pues contame todo lo que sepas. Y después lo confirmé en libros, claro. En fin. Y uno de los textos de Los Hijos de los Días habla de esas mujeres con sus nombres, sí, que fueron las autoras de ese reconocimiento. Sobre declaraciones brutales como las mujeres no son personas, hay un momento en el libro que es muy fuerte, quizás para otros no, sí, muchos quizás lo sepan, yo no lo sabía, leer a Churchill. Es muy fuerte. Churchill era muy racista, sí, claro. Pero la cita que aparece en el libro es una cita donde, de verdad... Pero es textual, Sí, estoy seguro. O sea, el libro no contiene ninguna trampa, es lo que él escribió y dijo, sí. Él era muy racista y muchas de las cosas que Churchill escribió son casi iguales a las que escribió Hitler, solo claro, que nadie se va a animar a decirlo. Y yo tampoco lo digo, simplemente lo muestro las cosas, las barbaridades que este hombre decía sobre las razas inferiores que merecían la muerte por ser inferiores, y que en cambio las superiores tenían el derecho de conquistar sus territorios y hacer lo que quisieran con ellos, y esclavizarlos también. Pero sí que era autor de esas barbaridades. Y otra cosa que también recordaba de este libro, mientras te escuchaba hablar, a propósito del rol de las mujeres, hay un texto muy lindo sobre una luchadora, yo creo que es Rosa de Luxemburgo, es sobre ella, la que pierde el zapato, ¿no? La que pierde el zapato a Rosa cuando la atrapan en Alemania para matarla. Es un grupo paramilitar, como los que hubo aquí y en otros lugares del mundo. Eran militares, pero no militares, militares, sino paramilitares, grupos mitad civiles, mitad militares, dedicados a limpiar a Alemania de rojos, como Rosa, Luxemburgo, una mujer maravillosa, que creía en un mundo posible donde la justicia no iba a ser sacrificada en nombre de la libertad y la libertad no iba a ser sacrificada en nombre de la justicia. Entonces lo que yo digo en ese texto, cuento cómo ella la atrapan, la rompen a culatazos y la arrastran hacia un canal donde la arrojan, un canal de un río de Berlín, y ahí la tiran al agua. Y en el camino ella pierde un zapato y alguien recoge ese zapato. Y entonces yo digo que todo eso que Rosa predicó y practicó, las ideas en las que creía, ese otro mundo que ella imaginó, es como una bandera tirada en el barro, como el zapato perdido, y que siempre habrá alguna mano que la recoja. Yo te citaba ese texto porque a su vez tenía una pregunta sobre eso, ¿no? Y es cierto que
es probable que mucha gente que muera sin saber quién fue Rosa de Luxemburgo está levantando ese zapato cada vez que lucha por un derecho o es solidario con los demás. Yo entiendo la idea. Sí. Sin embargo, quería preguntarte, ¿no crees que es más difícil que haya gente que recoja el zapato si, como me consta, de mi generación para abajo, nadie va a saber quién fue Rosa Luxemburgo y tantos otros? Cuando lo leía pensaba, yo sé perfectamente quién es, vengo de una generación a la que le llegó esa información. Ya a mi hijo no. Bueno, dependerá un poco de mí quizás, pero digo... Bueno, yo a lo que aspiro es a pero despertar la curiosidad en el lector. Es un texto brevísimo que es un buen ejemplo, el de Rosa Luxemburgo, chiquitito, como todos los textos, pero la idea es que sea un gatillo disparador de la curiosidad en el que lee y que se interese un poco más por saber y quién sería, y cómo fue, y qué tal esa mujer que yo nunca oí nombrar. ¿Entendés? Despertar la curiosidad. Pero a vos te pasa como a mí, por ahí no, vos percibís que muchos de esos nombres que nos acompañaron en nuestra formación van desapareciendo. Sí, pero justamente yo escribo para resucitarlos y para perpetuar esa memoria que es la que vale la pena perpetuar y alimentar, y también para recordar hechos que no se conocen y que han sido en todo caso olvidados en un ratito. Por ejemplo, el hecho de que Nelson Mandela figuró en la lista de terroristas peligrosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos hasta el año 2008. Sí, lo leí. Acá en este libro, en Los Hijos de los Días. Sí, durante 60 años. El africano más prestigioso del mundo, durante 60 años figuró en la lista de terroristas peligrosos. Entonces, uno dice, cuando nos quieren asustar con este asunto de que el terrorismo nos va a acabar con el mundo, bueno, no será un chiste, porque Nelson Mandela era un terrorista peligroso. ¿Sabés qué pensé apenas leí ese texto? Que todavía estaba en la lista de los considerados terroristas cuando Hollywood ya debió haber encargado el guión de la película que lo hizo un héroe. Porque si el Oscar se dio hace 2 años, digo, el guión lo encargaron tipo 2008. O sea, ya Hollywood estaba gastando plata en mostrarlo como un héroe, mientras todavía figuraba en la lista. Porque si lo otro eran 20 minutos en la historia, estos son 2. Es que se llegó a un tal desbordamiento de los límites del disparate, digamos, para decirlo de alguna manera, en esto de la utilización de la palabra terrorista y el terrorismo como un pretexto para justificar los gastos militares mayores del mundo, porque los Estados Unidos destinan la mitad de su presupuesto a gastos militares, que es el nombre artístico de los gastos criminales, y que necesitan pretextos. Entonces hay que justificarlos, la lucha contra el terrorismo. Pero en ese camino se llegó al disparate de proponer a Mandela como el gran terrorista, el más peligroso de todos. ¡Qué locura! Cuando él viajaba, siendo ya presidente de África del Sur y además premio Nobel, viajaba a Estados Unidos, para entrar necesitaba un permiso especial del presidente. Es increíble. Entonces vos me preguntabas a propósito de qué es lo que más me asombraba, qué es lo que yo iba descubriendo. Eso yo no lo sabía. Entonces dije, bueno, es bueno que otra gente se entere, que sepa, para que no se lleve tan en serio todo lo que se dice sobre el terrorismo. Primero habría que saber, pero ¿qué es esto del terrorismo? ¿A qué se refiere? ¿O será que ustedes llaman terrorista a todo el que discrepa, siendo, como dicen que son, la democracia ejemplar? Todos los que estamos contra las guerras, ¿somos terroristas por estar contra las guerras? O sea, cuando yo voy a Estados Unidos, que ahora por suerte entro sin problemas, durante bastante tiempo no era así, pero ahora sí, se traducen mis libros al inglés, voy, recorro universidades diversas, lugares diversos, y tengo muchísima comunicación con la gente joven de allá, que me confirma una vez más que hay varios países dentro de ese país. Y en realidad hay varios países dentro de cada país. Y también hay varias personas dentro de cada persona. Entonces esta visión tan esquemática, brutal, simplista del mundo, que califica de terrorista a todo el que opina diferente, es una visión que deforma la visión del mundo y que nos deja ciegos del mundo tal cual es, que es mucho mejor de lo que nos dicen que es. Después del corte vamos a seguir hablando sobre otros textos que escribió Galeano. Lo vamos a interpretar un poco como lector también. ¿Qué leyó? ¿Qué lo emocionó? Pero antes, cortito, solo
para que me lo cuente. Uno de los mejores chistes sobre uno mismo que yo leí es uno tuyo sobre la calvicie, cuando te quejas de la humillación de los peluqueros. No, no es un chiste, es la dura verdad. Yo digo ahí que los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Y es verdad, es una humillación espantosa. Y también cuento lo que me dijo un brasileño amigo para darme consuelo, y es verdad que me consoló bastante. Que ese amigo brasileño me dijo, si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. Y yo estuve pensando, dije, la verdad, puede ser, puede ser. ¿Sos pelado desde hace mucho tiempo? Sí, sí. Sí, ¿no? Desde que era bebé. Más Eduardo Galeano después del corte.